Pues bien decía Ramiro que el embarazo gemelar, y específicamente el embarazo gemelar monocorial, es una de las condiciones que estamos observando cada vez más debido a los tratamientos de fertilidad que se practican más en el país, incluyendo múltiples provincias del país. Se dice que la prevalencia de un embarazo gemelar es aproximadamente de 1%, y en el país debiera estar alrededor de 2% por las tasas de fertilidad que se están practicando. Siempre recordarles que tenemos dos tipos de embarazos gemelares o embarazos dobles: aquellos que comparten una sola placenta, que representan el 20% del total de estos embarazos gemelares, y aquellos que no comparten una placenta, es decir, que cada uno tiene su propia placenta, que son los embarazos dicoriónicos, que constituyen otra entidad que no la vamos a tocar el día de hoy. Entonces, el embarazo gemelar monocoriónico se caracteriza por tener una placenta. Ahora sí está corriendo. Se caracteriza por tener una sola placenta, una arquitectura única, a través de los cuales los dos gemelos se van a sostener. Y esta arquitectura es única para cada tipo de embarazo que tenemos, y además se van a caracterizar por tener diversos tipos de anastomosis vasculares, que dependiendo de su frecuencia y de su presentación van a dar origen a las complicaciones, y que generalmente, y que es lo que se espera, es que siempre exista un intercambio de volumen sanguíneo equilibrado para que no exista enfermedad. Esta placenta monocoriónica, generalmente nos damos cuenta recién que es una placenta monocoriónica cuando acudimos al parto y examinamos la placenta. Esta era una costumbre que teníamos nosotros los médicos que nos formamos hace muchos años. No sé si ahora se sigue conservando esa costumbre. Sin embargo, la mejor manera de determinar la coronicidad es a través de la ecografía, sobre todo la ecografía que se practica en las primeras semanas de embarazo, y hasta las 16 semanas tenemos una sensibilidad de casi el 100% a través de la observación de una sola membrana entre ambos gemelos, y que se conoce como el signo de la T invertida, ¿no? Cada vez que veamos este signo, esta inserción perpendicular de las membranas amnióticas, vamos a decir que estamos frente a una placenta monocoriónica. Por supuesto que hay casos que son un poco más complicados, pero generalmente en un primer trimestre vamos a poder determinar con toda tranquilidad la corionicidad. Cuando hablamos de embarazo gemelar y cuando hablamos de las complicaciones, a veces nos enfocamos mucho en las patologías propias del embarazo gemelar monocorial y descuidamos las otras complicaciones que son mucho más frecuentes, como son, por ejemplo, la prematuridad, ¿no? Prácticamente todos los embarazos monocoriónicos debieran de nacer alrededor de las 36 semanas y por lo tanto son prematuros. Y por lo tanto, si estamos controlando un embarazo monocorial, tenemos que tener las condiciones de equipamiento y de personal de neonatología para darles el debido soporte. Debemos de recordar que estos tienen mayor mortalidad neonatal, tienen también mayor frecuencia de anomalías congénitas, más riesgo de que haya muerte fetal intraútero, y también mayor riesgo de mortalidad materna y sobre todo mayor riesgo de preeclampsia. Todo eso tenemos que comunicarlo a la paciente cuando hacemos el diagnóstico de un embarazo gemelar. Y las complicaciones específicas ya del embarazo gemelar monocorial son las que están listadas ahí en la diapositiva. Son la restricción de crecimiento intrauterino que afecta a un solo gemelo, que es la que se conoce como residuo selectivo. Es el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia anemia policistemia, los gemelos discordantes para una malformación, la muerte intraútero de un gemelo cuando estamos haciendo el control de un embarazo gemelar y de pronto se nos muere un gemelo, y esta otra complicación que es la secuencia de perfusión arterial reversa. Aún hay algunas complicaciones más, pero creo que con esto tenemos bastante para el día de hoy. Yo, debido al tiempo, me voy a concentrar en 3 complicaciones de las que más solemos ver y de las que son susceptibles de algún tipo de tratamiento intraútero. Entonces, vamos a empezar esta presentación a través de la redacción de algunos casos clínicos que nos ha tocado vivir, y les voy a presentar este caso clínico que tuvimos la oportunidad de ver
con el grupo de medicina fetal de Ayacucho en el año 2020, cuando estábamos en pandemia. Era abril del 2020, es decir, cuando todos los servicios de salud estaban cerrados, cuando no había sistema de referencia ni de contrarreferencia, cuando ningún hospital de Lima quería recibir pacientes de provincia. En el hospital de Ayacucho se advirtió del caso de un embarazo gemelar monocorial complicado con un síndrome de transfusión fetofetal. Para ese entonces, nosotros ya habíamos parado las cirugías fetales porque se daba prioridad a los casos de COVID y a los casos de embarazo de alto riesgo con alta mortalidad materna. Y este caso, gracias al trabajo del grupo de Ayacucho, especialmente el doctor Ramiro, se pudo coordinar para que esta paciente pueda viajar a la ciudad de Lima, y que como no teníamos cama en el hospital que le íbamos a atender, lo que hicimos fue pasarla de la ambulancia a sala de operaciones, ya venía con todo su prequirúrgico, hacerle la operación de fetoscopía, y después de la operación de fetoscopía tener un proceso de recuperación de 1 hora en nuestra sala de recuperación e inmediatamente regresar a la ambulancia y completar su proceso de recuperación en el viaje de retorno a Ayacucho. Y eso fue lo que pasó, con las anécdotas de que el chofer de la ambulancia ya no quería regresar con una paciente porque asumía que la paciente estaba contaminada y todo el mundo tenía miedo a contaminarse COVID, y que cuando regresó incluso a Ayacucho, y esto me enteré después, estaba dando vueltas la ambulancia porque el hospital regional de Ayacucho no quería recibirla por el miedo a que esta paciente haya contraído el COVID en la ciudad de Lima. Entonces, felizmente este caso fue muy bien, hizo ruptura granatoria de membranas pretérmino, pero terminó con 2 fetos vivos. Y este proceso de fetoscopía es un proceso que ya muchos de ustedes lo conocen, y muchos de ustedes también seguramente lo han visto, y es un proceso por el cual nosotros pasamos a la paciente a sala de operaciones, le administramos el anestésico local, y luego vamos a hacer una pequeña incisión de aproximadamente 3 milímetros en la piel, y luego vamos a introducir una cánula, generalmente es una cánula de plástico, y a través de esa cánula de plástico vamos a introducir la cámara endoscópica, que es la que conocemos como fetoscopio. Este fetoscopio va a tener varias características de curvatura, de diámetro, según la situación a la cual nosotros estemos enfrentando. Y a través de esta cámara endoscópica vamos a proveer el tratamiento respectivo a las pacientes que tengan alguna complicación de este embarazo gemelar monocorial. Entonces, como le decía, este paciente se logró llevar bien, tuvo una ruptura granatoria de membranas, pero la unidad de neonatología del Hospital Regional de Ayacucho pudo sacar muy bien estos bebés, y hoy tenemos ya una mujer con un embarazo gemelar de aproximadamente, con dos niños gemelos de aproximadamente ya 3 años. Entonces, esta es la primera complicación que les quiero mencionar, que es el síndrome de transfusión fetofetal. Y este síndrome de transfusión fetofetal se caracteriza porque hay un desbalance en el volumen sanguíneo. Un feto empieza a acumular gran volumen y el otro feto empieza a ahorrar ese volumen. El feto que empieza a acumular ese volumen se denomina receptor, y el feto que empieza a perder ese volumen o a donar ese volumen se convierte en un donante. De tal manera que a la ecografía nosotros vamos a observar la imagen característica o el clip característico que aparece en sus pantallas, que es un polidamnios masivo y un feto que está arrinconado, pegado hacia una de las paredes, generalmente hacia las paredes laterales o hacia la pared de arriba. Si no tenemos experiencia, vamos a confundir este embarazo como un embarazo monoamniótico, porque no se observan las membranas, y es que las membranas están tan pegadas que hace a veces difícil su distinción. Sin embargo, ya los que tenemos experiencia, cada vez que veamos esta imagen, vamos a decir que estamos frente a un síndrome de transfusión fetofetal. Este gemelo que empieza a acumular líquido es un gemelo que se va a encharcar, que su corazón va a entrar en estrés porque va a tener que bombear más fuerte, por lo tanto va a desarrollar también una miocardiopatía, va a tener una vejiga muy grande, y en cambio el donante va a ser un feto que ahorre volumen
y va a tener una vejiga completamente vacua. Ambos están en problemas, uno porque está en un shock hipervolémico y el otro porque está en un shock hipovolémico. Uno tiene demasiada sobrecarga y el otro le falta volumen. Ambos constituyen una emergencia médica en obstetricia y hay que actuar en base a este concepto. Síndrome de transfusión feto-fetal diagnosticado, síndrome de transfusión que debe ser tratado en las próximas 48 horas por lo menos. Una vez que hicimos el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal basado solamente en la diferencia de líquidos o en el poligramios y oligramios, vamos a pasar a la estadificación. Y esta estadificación la vamos a realizar basándonos en los criterios establecidos por Quintero en el año 98. Así tenemos el estadio 1, en la cual solamente tenemos poligramios y oligramios y las vejigas están todavía normales. Tenemos el estadio 2, en la cual ya prácticamente no se observa vejiga en el donante. Tenemos el estadio 3 cuando hay una alteración del Doppler. Tenemos un estadio 4 cuando el receptor está demasiado encharcado y entró en un estadio de hidrops. Y tenemos el estadio 5 cuando ya muere uno de los gemelos. Los estadios que están marcados en rojo del 2 al 4 son los estadios que deben ser sometidos a tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en separar estas placentas, es decir, dicorionizar las placentas a través de esta cámara endoscópica que les contaba, que va cargada con una fibra láser. Ahí en la imagen y en el video se ve cómo se está coagulando esta anastomosis y luego se va a trazar una línea de tal manera que vamos a hacer una separación completa de las placentas. Vamos a tornar esta placenta que es monocoriónica en una placenta dicoriónica. Y luego vamos a tener que esperar la evolución de ambos gemelos. Este es el tratamiento de elección y se realiza desde hace muchos años y en el país la hemos estado realizando desde el año 2016, es decir, ya aproximadamente 8 años de experiencia en fetoscopía para síndrome de transfusión feto-fetal. Esta es la evidencia clínica que tenemos por qué debemos realizar láser en estos casos de síndrome de transfusión feto-fetal. Ya son 20 años de este ensayo clínico aleatorizado en la cual se randomizó un grupo de fetos con síndrome de transfusión feto-fetal al tratamiento que hasta ese momento era el tratamiento válido, que era el amniodrenaje, versus el tratamiento novedoso, que era el tratamiento láser. Fíjense que se logró randomizar 70 pacientes en cada grupo y se demostró que con el láser íbamos a lograr mayor sobrevida, íbamos a tener menor mortalidad fetal y neonatal, íbamos a prolongar mucho más la edad gestacional, 33 semanas versus 29 semanas, y sobre todo íbamos a tener recién nacidos con menor tasa de secuela neurológica a los 6 meses. Esta experiencia inicial basada en este ensayo clínico aleatorizado se popularizó a nivel europeo, a nivel americano y luego a nivel latinoamericano, y fíjense ustedes que las tasas actuales de sobrevida son bastante altas. Se dice que la sobrevida de ambos gemelos, basada en esta revisión sistemática, es entre 35 y 65%. La sobrevida de al menos uno de los gemelos es entre 70 y 88%, y la edad gestacional al parto es alrededor de las 32 semanas. Y estos son los números que normalmente usamos cuando hacemos la consejería a una paciente sobre la tasa de probabilidad de lograr por lo menos un gemelo vivo. Esta experiencia inicial que nosotros tuvimos la publicamos en la revista de la Sociedad de Ginecología en el año 2019 y nuestras tasas de éxito son bastante similares a las tasas publicadas a nivel mundial. Vamos a ver este siguiente caso clínico. Este es una gestante de 44 años con una fertilización in vitro con transferencia de un embrión más un estudio preimplantacional. Se diagnosticó de un embarazo gemelar monocoriónico de 21 semanas 5 días y fíjense ustedes la imagen, una imagen con un feto con poligramios y un feto pegado hacia una de las paredes, es decir, un síndrome de transfusión feto-fetal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando fuimos a hacer el estallaje, había todavía
ahí. En esta imagen se ve todavía vejiga en ambos gemelos, no había una diferencia marcada de las vejigas, había ya una gran disfunción miocárdica demostrada a través de esta reubicación tricuspide en el feto receptor y lo catalogamos como un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1. Cuando estamos frente a un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1, que no es frecuente observarlo, tenemos que hacer el planteamiento de que si vale la pena o no vale la pena hacer la cirugía. Algunos centros optarán por hacer cirugía y algunos centros optarán por no hacer cirugía y adoptar más bien una conducta expectante. Dado las características de esta paciente, 44 años, su primer embarazo, y el riesgo de que haga después una prematuridad muy extrema por la intervención intrauterina, decidimos hacer un manejo expectante. Aún así estábamos con ganas de hacer la intervención, pero siempre buscando el beneficio de la paciente, dijimos, vamos a observar cómo este caso se va desenvolviendo en los siguientes días, las siguientes semanas, y estamos preparados para hacer una fetoscopía en caso tengamos todo en contra. Hicimos un manejo expectante en este caso y logramos llevar a esta paciente sin cirugía láser hasta las 35 semanas, fecha en la cual se sometió a una cesárea y se quedó siempre como un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1. Es decir, el síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1 también se puede manejar de manera expectante. Y para esto tenemos este ensayo clínico autorizado que nos apoya. En este ensayo clínico autorizado se lograron aleatorizar 118 pacientes para el grupo de láser y 116 pacientes para el grupo de manejo expectante. Y en este ensayo se logra demostrar de que no hay diferencia en cuanto a si sometemos a un láser o a un manejo expectante a un paciente con un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1. No hay diferencia significativa entre lo que es muerte fetal y neonatal. La edad gestacional al parto es más prematura que los que fueron sometidos al láser por la injuria que estamos realizando, y las secuelas neurológicas tampoco tienen una diferencia significativa. Es decir, un tratamiento válido para un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1 también es el manejo expectante. Y para plantear este manejo expectante tenemos que tener varias consideraciones, ¿no? Y lo que nos dejó como mensaje también este ensayo clínico autorizado es que los síndromes de transfusión feto-fetal, más o menos el 40% no progresan y se quedan como tal, y permite que los bebés sigan en curso y sigan ganando peso. Y esto equivale al nacimiento de ambos vivos en más del 86%, comparado con 78% de aquellos sometidos a terapia láser. Entonces pareciera incluso que el manejo expectante es un manejo mucho más certero que una fetoscopía láser para el síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1. Vamos a ver este caso clínico número 3. Esta paciente es una paciente también de 39 años que llega a las 20 semanas y consulta porque había un óbito fetal de uno de ellos. No se sabía exactamente cuándo se había habitado, pero en sus controles estaba todo aparentemente bien hasta las 18 semanas, y luego en el control de las 20 semanas encuentran un óbito fetal. Y aquí estamos frente a otra complicación, la muerte de un gemelo. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un embarazo gemelar y descubrimos que uno de ellos está obitado o está muerto, ¿no? Cuando vamos a hacer la ecografía, lo que encontramos es que un feto está pegado o estaqueado hacia uno de las paredes laterales, y el otro feto sobreviviente, que sería el receptor, tiene un líquido amniótico aumentado. Es decir, se trató de un síndrome de transfusión feto-fetal que no fue diagnosticado y no fue manejado adecuadamente, ¿no? Y esto es lo que pasa con este caso de síndrome de transfusión feto-fetal cuando pasan inadvertidos. Entonces, en esta paciente se le hizo la ecografía del gemelo sobreviviente, adoptamos un manejo expectante, no sabíamos cuánto tiempo había pasado del óbito fetal, asumíamos que era por lo menos más de una semana, y lo que observamos fue un cerebro aparentemente normal, una anatomía aparentemente normal, y había así cierta regurgitación tricuspide, como ustedes están notando en la imagen, y cierta cardiomegalia que reflejaba que efectivamente este feto estaba en estrés. La arteria cerebral media para este caso estaba normal. Entonces la paciente siempre estaba
muy deseosa de continuar con el embarazo, decidimos esperar para evaluar si había algún tipo de daño neurológico, y fíjense que a las 2 semanas, a las 22 semanas, ya había una evidencia de una isquemia cerebral bastante severa. A las 23 semanas con 6 días había una isquemia cerebral mucho mayor, una corteza cerebral que se había contraído, ¿no es cierto? Y había signos de ventriculomegalia, y estos constituyen daños de isquemia cerebral severa, producto de la muerte del otro gemelo. Lo que a veces pasa es que tiene que pasar un tiempo prudencial de aproximadamente 3 a por lo menos 4 semanas para que nosotros podamos notar estos cambios de isquemia cerebral tras la muerte de un gemelo. Esta paciente estaba muy comprometida con su embarazo, deseó continuar su embarazo hasta el final y quería tener una evidencia muy certera de que verdaderamente su bebé iba a tener algún tipo de hándicap. Se sometió a una resonancia magnética para poder ser evaluada por un neurólogo pediatra y tener una opinión más certera de lo que iba a pasar en el post-nacimiento de su bebé. Entonces aquí también en la resonancia magnética se observan lesiones cerebrales bastante severas. Vean las paredes ventriculares bastante engrosadas, la corteza cerebral bastante lisa para su edad gestacional, y la paciente, tras recibir ya la consejería multidisciplinaria que incluyó un neuropediatra, decidió proceder con la terminación del embarazo. Como ya estaba embarazada, acudió a un hospital, se hizo una junta médica bastante amplia, y se procedió con la terminación del embarazo. Vamos a ver este caso clínico número 4. A veces nos cuentan y nos dicen: tengo una paciente con poligramios y tengo una paciente con oligogramios. Como esta paciente, que se nota que hay un feto que tiene poligramios y hay un feto que tiene oligogramios. Ese feto que tiene oligogramios también, fíjense que está arrinconado hacia una de las paredes, y fue planteado el diagnóstico de un síndrome de transfusión fetal. Tenía 30 semanas en ese momento. Esta paciente siempre hay que estar planteando un diagnóstico bastante integral, teniendo todas las variables en consideración. Esta es una paciente de 42 años y tenemos que empezar por ahí. Si bien es cierto que había poligramios y oligogramios, también es cierto que había un RCIU. Y lo que llamó la atención fue que el RCIU era del bebé que estaba con poligramios. Entonces, frente a esto, no se encontró ninguna otra alteración morfológica en los fetos. Se planteó de que se trataba de un embarazo dicoriónico, en este caso, complicado, con una malformación discordante. Y le hicimos una amniocentesis y el resultado fue una trisomía 18 del gemelo pequeño, y el otro gemelo estaba completamente sano. Entonces, fíjense cómo un poligramios o un oligogramios en un contexto diferente no siempre va a significar síndrome de transfusión fetal. Y para esto hay que tener bien claro siempre la corionicidad. Y a veces puede pasar, como en este caso, que nos llega a este tiempo y no sabemos si fue monocoriónico o dicoriónico porque no tuvimos la ecografía del primer trimestre. En estos casos se puede plantear un estudio genético de amniocentesis y determinar la cigosidad. Y hoy en día, para el año 2024, no se olviden que tenemos una prueba prenatal no invasiva denominada ADN fetal libre, que no solamente tamiza bebés con trisomía 21, sino que también va a determinar, casi con una predicción del 100%, la cigosidad. Entonces hay que considerar también estas herramientas que tenemos a la hora de enfrentarnos a estos problemas. Entonces estábamos frente a una anomalía discordante. Fíjense este otro caso clínico que también nos planteó un desafío, porque venía por lo mismo, venía por un oligogramios y venía por un poligramios, y además venía por un hilo. Esta era una paciente ya joven, de 23 semanas. El feto que estaba con poligramios también tenía restricción de crecimiento, y si ustedes ven, también hay un feto que está pegado hacia una de las paredes y que no tiene vejiga. Es decir, pareciera que estábamos frente a un síndrome de transfusión fetal. Cuando hacemos ya la evaluación morfológica, descubrimos que el feto que tenía el poligramios
el hígado estaba caracterizado básicamente por una ascitis, los pulmones estaban bastante agrandados, bastante hipergogénicos, y correspondía esto a un caos, es decir, había un embarazo gemelar monocorial, en este caso complicado, con una anomalía discordante, y la anomalía discordante se llamaba un caos, y el otro feto que estaba vivo era un feto con RCU, y era un RCU bien severo. Entonces el tratamiento en este caso ya no va a ser un síndrome, ya no va a ser una fetoscopía, sino lo que se planteó en este caso fue una coagulación bipolar del cordón umbilical del feto que estaba con la anomalía, ¿no? Para poder detener la progresión de la enfermedad. Fíjense ustedes ahí, el polidramnios, fíjense ustedes ahí el Doppler, cómo estaban alterados, el ductus venoso, la arteria umbilical bastante alterada, que si no se hacía esta coagulación, había riesgo de muerte de este gemelo que estaba afectado por la anomalía y daño cerebral severo, como vimos en las diapositivas anteriores, o muerte del otro gemelo que estaba vivo. En este caso, logramos sacar adelante este feto que estaba con RCU. Ahí se ve en el video la anomalía discordante, ¿no? Entonces era un RCU severo con un Doppler alterado el que salió adelante. Una anomalía discordante del gemelo 1, lo que se realizó fue una coagulación bipolar del gemelo anómalo. Entonces esto es respecto al síndrome de transfusión feto-fetal, y las otras presentaciones de complicaciones que nos pueden simular un síndrome de transfusión feto-fetal. Luego tenemos una restricción de crecimiento intrauterino selectivo, que es una complicación que en el país, diría yo, que le hemos empezado a reconocer al menos con un poco más de frecuencia desde hace aproximadamente unos 8 años. Pasaba desapercibido antes esta complicación. Y aquí lo que va a notarse es que existe una gran diferencia ponderal entre ambos gemelos. No una diferencia ponderal de 10%, de 15%, sino una diferencia ponderal de por lo menos más del 25%. Aquí puede haber diferencia de líquido amniótico, pero nunca vamos a llegar al polidramnios. Las vejigas pueden estar o no estar presentes, como en este caso, pero lo que sí va a primar es esta gran diferencia ponderal, y sobre todo que uno de ellos va a tener una restricción muy severa. Esto ocurre con muy frecuente, ocurre en el 10 al 15% de las gestaciones monocoriales. Hay una discordancia, como les decía, de un peso de más de 25%, y uno de ellos siempre va a tener un peso por debajo del percentil 10. Hay unos criterios un poco más actualizados de cómo definir un RCO selectivo en base a estos criterios que se tomaron a través de un consenso de Delphi, usando la metodología Delphi, y es si es que basado solamente en un criterio o basado en 2 de 4 criterios, ¿no? Si es que tenemos un feto cuyo peso está por debajo del percentil 3, sin importar la diferencia ponderal, decimos que estamos frente a una restricción de crecimiento intrauterino selectivo. Y si tenemos 2 de los 4 criterios que ustedes ven en la columna, ya sea un peso fetal debajo del percentil 10, una circunferencia abdominal debajo del percentil 10, una discordancia mayor del percentil 25 o una arteria umbilical alterada, decimos que estamos frente a un RCO selectivo. Entonces esto siempre hay que tener en cuenta para hacer la definición. La fisiopatología es bastante sencilla de entender y está basada en estos 3 componentes. Aquí existe una distribución asimétrica de placenta. El gemelo que tiene la restricción de crecimiento tiene un segmento de placenta mucho más pequeña y que le va a permitir crecer de acuerdo a la capacidad de esta placenta. Este gemelo además va a tener una inserción de cordón lejos de la placenta, que generalmente corresponde a una placenta velamentosa, y por lo tanto va a tener poco soporte nutricional y poco soporte de oxígeno. Además, esto se va a complicar porque existen anastomosis vasculares grandes, arterioarteriales, que van a permitir de cierto modo sostener este gemelo que tiene poca placenta. Entonces estas 3 consideraciones son las que debemos de tener presente cada vez que nos enfrentemos a una restricción de crecimiento intrauterino selectivo. Y una vez que hemos hecho el diagnóstico de un RCO selectivo, lo que tenemos que hacer es
tipificarlo. Acá no hablamos de estadiaje, sino hablamos de tipificación, es decir, de cómo empezaron estos RCO selectivos. Es bien difícil que de un tipo 1 pasemos al 2. Generalmente se quedan como tipo 1, generalmente se quedan como tipo 2 o generalmente se quedan como tipo 3. El tipo 1 es aquellas en las cuales el Doppler va a estar aún normal o con pulsatilidad aumentada sin llegar a la diástole a 0. Estos son los más fáciles de llevar y generalmente nos van a permitir llevarlos hasta las 35 semanas. En cambio, la del tipo 2 y la del tipo 3 son de un pronóstico más incierto, suelen complicarse alrededor de las 28 o 30 semanas. Generalmente, cuando estamos frente a uno de estos tipo 2 o tipo 3, no dejamos que el embarazo se prolongue más allá de las 32 semanas por el alto riesgo de mortalidad. Cuando nos enfrentamos a un RCO selectivo, lo que hacemos es plantear el manejo y generalmente el manejo es expectante. Si la cosa está muy complicada, puedo plantear un parto pretérmino electivo, un láser para separar las placentas solamente si tenemos las condiciones y la experiencia para hacer un tratamiento de un RCO selectivo. A diferencia del síndrome de transfusión feto-fetal, cuando hacemos una intervención para un RCO selectivo, la intervención suele ser más difícil, suele ser más cruenta, podemos tener muchas más complicaciones que para un síndrome de transfusión feto-fetales y las tasas de éxitos no son tan buenas como para un síndrome de transfusión feto-fetal. Pues el láser es una opción, pero siempre y cuando tengamos algunas características especiales. Y el feticidio siempre es una opción, pero siempre digo que no es una opción en el país. El caso clínico 6 que les presento es justamente de una complicación de un RCO selectivo que fue diagnosticado como RCO tipo 2 desde las 18 semanas de embarazo y en el control que teníamos seriado a las 28 semanas, justo cuando ya se estaba planteando la cesárea, la paciente estaba hospitalizada, ocurre el óbito fetal del feto con restricción de crecimiento intrauterino. Inmediatamente notamos un edema discreto en el feto sobreviviente. Hicimos el Doppler de la arteria cerebral media y fíjense cómo se eleva a 114 centímetros por segundo, es decir, una anemia fetal muy severa. En ese momento, como teníamos evidencia de que la muerte había ocurrido en no más de 12 horas, lo que planteamos fue una transfusión intrauterina. Fíjense ustedes que esta paciente previa a la transfusión tenía un patrón sinusoidal, lo cual nos hablaba de una anemia fetal muy severa. Procedimos a hacer una transfusión intrauterina de manera ambulatoria y fíjense que después de la transfusión cómo mejora ese patrón sinusoidal, mejora el valor de la arteria cerebral media y se pudo prolongar el embarazo hasta las 32 semanas, fecha en la cual se realizó la cesárea. Fíjense ahora este otro caso clínico. También una restricción de crecimiento intrauterino selectivo, vista hace poco, 32 años, referida a las 16 semanas con 3 días y había una diferencia ponderal bastante severa de 30%. Si tenemos una diferencia ponderal de 30% a las 16 semanas, podemos estar seguros que a las 22 semanas va a llegar por lo menos al 50%. ¿Por qué? Porque el gemelo pequeño va a crecer a una velocidad pequeña y el gemelo grande va a crecer a una velocidad más grande y va a haber un momento en el que esa diferencia va a ser mayor. Entonces estábamos frente a un caso severo. Las características de la presentación hacían difícil la intervención, así que se decidió esperar que avance un poco más la gestación para tener un poco más de líquido amniótico. Fíjense ustedes ahí la inserción de los cordones umbilicales, un cordón umbilical más grueso y un cordón umbilical más delgado. Y este caso tenía la peculiaridad de tener inserciones de cordones que estaban bastante cerca, lo cual a veces complica la situación. Fíjense ustedes el patrón intermitente, ¿no? Del feto 2, del feto con RCO, y fíjense el patrón de la umbilical del feto 1, del feto que estaba con crecimiento normal. Entonces fue catalogado por este patrón variable de la arteria umbilical como una restricción de crecimiento intrauterino selectivo tipo 3. ¿No? Fíjense nuevamente ahí las 17 semanas 3 días cómo continúa el patrón. Es un RCO selectivo tipo 3. Fíjense la diferencia de tamaño, sobre todo la diferencia de barrigas a las 17 semanas con 3 días, ¿no? Es una diferencia bastante notoria.
La paciente se hospitalizó en un hospital público. Ya la perdimos de vista, y a las 22 semanas, 2 días, regresa contándonos la historia de que había tenido un óbito fetal a las 19 semanas y que se le había realizado una transfusión sanguínea intrauterina alrededor de las 20 semanas. Y fíjense cómo se nota ya a las 22 semanas un aumento de los ventrículos, de los cuernos posteriores y los cuernos anteriores. Y fíjense que a la semana siguiente, 22 semanas, 2 días, 23 semanas, 3 días, una ventriculomegalia nuevamente severa, una hiperrefringencia de los ventrículos, es decir, había habido daño cerebral severo, ¿no? Entonces, fíjense como un caso en el cual tenemos documentado que la muerte fue pronta, se puede beneficiar de una transfusión intrauterina, y cuando no tenemos certeza del tiempo de mortalidad, mejor es esperar y no realizar una transfusión intrauterina. Entonces, vamos a pasar a la última complicación, que es la secuencia de perfusión arterial reversa. Y fíjense ustedes este feto de 13 semanas, que para poder captar el Doppler en este feto de 13 semanas, o en esta masa que acompaña al otro gemelo, tuvimos que usar un Doppler de alto, de bajo flujo, que le llaman, ¿no? Un Power Doppler de bajo flujo. Porque si no, estos casos pasan como óbito fetal, y lo que le ha pasado seguramente a alguno de ustedes, hacen el diagnóstico muy temprano de un embarazo gemelar y dicen que uno de ellos se perdió, ¿no? Óbito, y luego al siguiente control ya encuentran ciertos movimientos, encuentran que no tiene forma, y recién en ese momento se plantean el diagnóstico de un feto cárdico, ¿no? Entonces, cada vez más, gracias al desarrollo de la cirugía fetal y de la incursión de la medicina fetal, estamos diagnosticando complicaciones tipo TRAP como 11 semanas, 12 semanas o 13 semanas. Entonces, este es otro caso, eso es un TRAP de las 26 semanas, en la que se observa igual, ¿no? Una masa amorfa, un gemelo que está aparentemente bien hacia abajo, y fíjense ustedes cómo se observa un gran edema, un gran croma, una masa que no tiene forma. A veces puede tener columna, a veces se puede insinuar alguna extremidad superior, y rara vez se va a insinuar una cabeza, ¿no? En este caso es una complicación de un embarazo gemelar que llega hasta las 26 semanas. Fíjense ustedes. La característica de esta complicación es que tenemos que demostrar que existe una perfusión arterial reversa, es decir, fíjense ustedes en el Doppler, en el video que estamos observando ahí, lo que está pulsando está en azul, que correspondería a la arteria, y lo que no pulsa está en rojo, que correspondería a la vena. Normalmente estos gemelos acárdicos tienen un cordón con 2 vasos, una arteria y una vena. Si eso que está pulsando es la arteria, por esa arteria tendría que salir la sangre, ¿no es cierto? Por la arteria umbilical siempre sale la sangre desoxigenada. Pero al contrario, en este gemelo, por esa arteria umbilical está ingresando, y me doy cuenta porque la señal está en azul, está llegando hacia el gemelo, es decir, el otro gemelo sano lo está perfundiendo, existe una perfusión reversa a través de la arteria umbilical. Ese es el fenómeno que caracteriza la secuencia TRAP, ¿no? Y en el espectro van a ver la onda hacia abajo. Entonces, esta complicación es muy rara, afecta al menos un 1% de embarazos monocigóticos. Según estudios de la década del 90, era una complicación que se presentaba en alrededor de 1 en 50,000. Sin embargo, estudios más recientes que hemos tenido oportunidad de revisar a propósito de un artículo, es que tal vez sería más frecuente, y tal vez tendría una frecuencia de alrededor de 1 en cada 10,000 embarazos. Aquí hay una disfunción de la perfusión vascular normal, y hay el desarrollo de un gemelo que se convierte en corioangiófago debido a una anastomosis arterioarterial con el otro gemelo, que se le va a denominar gemelo bomba. Más del 50% de gemelos mueren debido a falla cardíaca o polidramnios severos que lleva a la prematuridad. Cuando estamos frente a este tipo de complicación, lo que hacemos es tenemos que cortar las anastomosis
o la comunicación que existe entre estos gemelos, y esa coagulación la podemos hacer ya sea en el mismo gemelo acárdico, ya sea en el cordón umbilical o ya sea en las anastomosis arterioarteriales que existen. En cualquiera de los tres segmentos podemos hacer la fotoablación, ¿no? Si estamos frente a un gemelo, a un acárdico del primer trimestre, bastará con un tratamiento mínimamente invasivo, que es un tratamiento percutáneo, que consiste en la introducción de una aguja y hacer la fulguración de los vasos umbilicales en su nacimiento, es decir, alrededor de esta vejiga primitiva. Y si estamos frente a un embarazo ya avanzado, lo que haremos, y la experiencia que más tenemos, es utilizando una pinza bipolar, ¿no? Y llegando hasta el cordón umbilical y haciendo la obliteración de este cordón umbilical. Entonces, fíjense que luego de hacer este tratamiento en un feto de 24 semanas, 6 días, como a través de la fetoscopía podemos ya ver partes de este gemelo acárdico y podemos evidenciar que hemos quemado 3 segmentos en este cordón umbilical, ¿no? Entonces, hemos proveído un tratamiento de coagulación bipolar que es muy efectivo para el tratamiento de estos casos. En resumen, cada vez que estemos frente a un TRA, tenemos que preguntarnos qué edad gestacional tiene. Si tiene menos de 20 semanas, el tratamiento es un láser intersticial, y si tiene más de 20 semanas, el tratamiento es una coagulación bipolar de cordón umbilical. Tenemos una contribución que fue publicada hace un par de meses en nuestro grupo, en la cual planteamos nosotros en esta revisión sistemática de que el tratamiento sería mucho más efectivo si lo hiciéramos en el primer trimestre, entre las 12 semanas y las 16 semanas. ¿Y por qué planteamos esta hipótesis en este estudio? Es porque clásicamente estos casos se solían diferir hasta las 16 semanas y recién ahí hacer el tratamiento, con la idea de que muchos de estos fetos acárdicos se van a devascularizar espontáneamente. Pero en este proceso de devascularización espontánea, muchos se llevan al gemelo sano, es decir, al final vamos a tener más pérdidas de embarazos gemelares globales que si hacemos una intervención temprana. Entonces, en esta revisión sistemática pudimos juntar 44 estudios que reportaban 108 casos de una intervención en el primer trimestre y demostramos que el láser percutáneo es un tratamiento muy efectivo y que logra la sobrevida del gemelo bomba en aproximadamente 75% de casos. Entonces, es bastante amplio el tema, quería resumirlo en base a la presentación de casos clínicos. Yo creo que como mensaje principal es que estos embarazos monoclónicos existen, se complican hasta un 30%, si sumamos todas las complicaciones que les he enumerado, vamos a tener hasta un 30% de ellos que se compliquen. El diagnóstico de cronicidad nos va a permitir un manejo mucho más claro. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de embarazo gemelar monoclónico, este debe de ser manejado en un establecimiento que cuente con medicina fetal. Recuerden el primer caso que les he presentado, que gracias a que ya tenían medicina fetal en Ayacucho, se pudo hacer una referencia oportuna y un tratamiento oportuno, aún en una situación muy difícil como era la época de COVID. El tratamiento estándar del síndrome de transfusión feto-fetal, que es la complicación más frecuente, es la fetoscopía y evaluación de la anastomosis. Y no se olviden que los estadios 3 y 4 del síndrome de transfusión feto-fetal constituyen una emergencia fetal. Entonces yo creo que con esto estamos terminando esta presentación de las complicaciones del embarazo gemelar monocorial. Voy a cerrar la presentación y bienvenidas todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Ventura, por su brillante exposición. Permítame dar pase a la doctora Munaya, miembro también de la Junta Directiva de la Expo Filial de Ayacucho, para que dirija esta ronda de preguntas, si usted lo permite, doctor. Adelante, Ana C. Claro que sí. Muy buenas noches, doctor Ventura. En primer lugar, felicitarlo por su excelente ponencia.
Sin embargo, tenemos algunas preguntas aparte de los participantes. Empezaremos entonces con la ronda de preguntas. La primera pregunta es la siguiente. En los casos de anomalías discordantes en gemelos monocoriónicos en nuestra realidad, ¿se podría plantear feticidio selectivo o cuál sería la conducta a seguir? En caso de que exista una anomalía discordante en gemelos monocoriales, hay que plantear, hay que determinar bien si esa anomalía discordante va a complicar el embarazo, ¿no? Si, por ejemplo, existe una anomalía discordante tipo agenesia renal, eso generalmente no va a complicar ese embarazo. Pero si fuera, por ejemplo, una anencefalia, en la cual va a hacer que ese feto acumule líquido y que ponga en riesgo incluso el embarazo por una prematuridad muy extrema, en ese caso se podría plantear un feticidio selectivo, pero solamente bajo condiciones muy específicas, no de una manera generalizada. No es, al menos en nuestro país, no es igual gemelo discordante, el gemelo con anomalía discordante es igual a feticidio, no al menos en nuestro país. Podemos cambiar de opinión una vez que tengamos las leyes que nos permitan hacer ese procedimiento, pero mientras tanto, cada caso hay que valorarlo muy bien en su contexto. Gracias, doctor. Con respecto en el segundo caso, si mantuvo hasta día 1, ¿no? ¿Qué determinó realizar la cesárea a las 35 semanas? Y si pudo mantenerse en tratamiento expectante hasta las 36 o 37 semanas. Sí, y gracias por esa pregunta. Los síndromes de transfusión feto-fetal tratados, la historia natural es que termine, que más del 50% terminen a las 32 semanas, ¿de acuerdo? Y más del 90% lleguen a las 34 semanas. Casi nadie en el mundo permite que un síndrome de transfusión feto-fetal tratado llegue pase las 34 semanas, ¿de acuerdo? Ese es como punto número 1. Como punto número 2, el síndrome de transfusión fetal estadio 1 es una complicación del embarazo. O sea, no es un embarazo monocorial normal, es un embarazo monocorial complicado. Y que como complicado podemos perder también a los dos fetos. Entonces, por eso que se determinó hacer el manejo solamente hasta las 35 semanas. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opinión tiene usted sobre los casos de síndrome de transfusión feto-fetal típico? Ajá. Pueden presentarse casos diferentes y cada caso debe de ser valorado de acuerdo al contexto. Es un término relativamente nuevo que se está introduciendo esto del síndrome de transfusión feto-fetal atípico. Cada presentación es diferente, entonces hay que valorar igual en el contexto. Ocurre lo mismo con los síndromes de transfusión feto-fetal que diagnosticamos alrededor de las 28 o 29 semanas, si vale la pena o no vale la pena tratar. Entonces cada caso hay que valorarlo de acuerdo al escenario en el que nos encontremos. Gracias. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, en caso de embarazo bicoriónico con RCIU selectivo, ¿cuál es la evolución del feto vivo? ¿A qué tiempo se debe realizar la evaluación ecográfica para poder identificar el daño cerebral precoz? Cuando existe un embarazo bicoriónico, las probabilidades de que exista un daño cerebral son menores. Existe una probabilidad, que es verdad, pero las probabilidades son menores comparadas a un embarazo monocoriónico. En el caso de un embarazo bicorial, cuando ocurrió la muerte de un gemelo, podemos tener cierta tranquilidad y llevar el embarazo alrededor de las 36 semanas por lo menos, ¿no? Siempre y cuando el otro gemelo esté creciendo bien y no se advierta ninguna complicación fetal ni materna. Y en este caso, doctor, ¿cada qué tiempo debe realizarse la evaluación ecográfica? Si está creciendo bien el gemelo sano y no hay riesgo de prematuridad, puede espaciarse a 4 semanas. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. El embarazo monocorial, ¿no? El embarazo monocorial sí
el seguimiento hay que hacerlo más seguido. Continuo, así es. Tenemos una pregunta más, doctor. En casos de secuencia TRAP y que la paciente se niegue a realizar tratamiento quirúrgico, ¿cómo se realiza el seguimiento y culminación del embarazo? Es correcto, ¿no? Fíjense que esta pregunta es bastante importante y bastante válida para nuestro medio. Y hay pacientes que una vez diagnosticada una complicación de un embarazo gemelar monocorial, sea TRAP o sea otra complicación, se niegan a recibir un tratamiento, ¿no? Y eso lo hemos vivido también. Lo que siempre tenemos que hacer es plantearle a la paciente con mucha claridad ambos escenarios, el escenario de intervenir y el escenario de no intervenir. Tampoco llenando de muchas expectativas cuando hacemos la intervención, porque eso no sucede así, no sucede un éxito en el 100% de casos que intervengamos. Si la paciente se niega a ser intervenida frente a un síndrome de transfusión fetal o frente a un TRAP, lo que tenemos que hacer es lo que hacíamos antes que no exista cirugía fetal en el país, que es seguimiento, disminuir el riesgo de prematuridad tal vez a través de un amniodrenaje y llevar el embarazo hasta una edad gestacional adecuada. Para el caso de un TRAP, en la cual existe riesgo de muerte intrauterina espontánea aún con Doppler normal, yo diría que una edad gestacional adecuada para hacer la terminación del embarazo, dependiendo de dónde estemos, es entre las 32 y 34 semanas, ¿no? Que es más o menos cuando hacemos la intervención para los embarazos gemelares monoamnióticos. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Finalmente tenemos una pregunta. En caso de embarazo gemelar con estadio 1, feto con polidramios u oligohidramios, ¿a las cuántas semanas debemos terminar la gestación? Creo que... Sí, ¿no? Lo mismo que decíamos con la respuesta anterior, ¿no? O sea, Sí, 34 semanas es una edad gestacional bastante adecuada, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta más. ¿En qué caso de síndrome de transfusión feto-fetal estadio 1 estaría indicado hacer manejo con fetoscopía láser? Bueno, nuevamente es valorar el contexto y valorar frente a qué escenario estamos, ¿no? Si hemos diagnosticado un síndrome fetal estadio 1 a las 16 semanas, es probable que este síndrome de transfusión fetal que se convierta en un tipo 2 a las 18 o 20 semanas. Pero si hemos diagnosticado un síndrome de transfusión fetal estadio 1 alrededor de las 22 o 24 semanas, probablemente en este caso, y que no haya mucho polidramios y que tengamos un cervix normal y que la paciente pueda estar viniendo cada semana por lo menos a nuestro establecimiento y que tengamos las condiciones de plantear una fetoscopía de emergencia, yo creo que en ese momento vale la pena hacer un seguimiento espontáneo. Pero si tenemos una paciente que vive muy alejada donde estamos, si no tenemos aún acceso si no podemos acceder a un fetoscopio y a un láser, entonces en ese caso también se podría plantear la derivación con la intención de hacer una cirugía láser. Muchas gracias, doctor. O sea, en realidad esto depende a qué edad gestacional se realiza el diagnóstico. A qué edad gestacional se tenga y cuál es el riesgo de prematuridad que nos estemos enfrentando y cuál es el riesgo y cuál es la probabilidad de que la paciente se adhiera a este manejo expectante. Recuerden que en nuestro país a veces el manejo expectante significa que la paciente se olvida de nosotros, ¿no? Y eso no es lo que queremos, ¿no? Manejo expectante significa que la paciente cumpla con los seguimientos que nosotros vamos a plantear y que entienda que en cualquier momento podemos hacer una fetoscopía de emergencia. Así es. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿El RCU selectivo, a qué edad se termina el embarazo? El RCU selectivo normalmente tenemos que hacer la tipificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Entonces el tipo 1 lo estamos terminando alrededor de las 35 semanas, ¿no? 34, 35 semanas. Y el tipo 2 y el tipo 3 lo estamos terminando dependiendo del medio donde estemos, pero debe ser entre las 28 y 32 semanas. No debiéramos de llevar un RCU selectivo tipo 2 o tipo 3 más allá de las 33 semanas. Muchas gracias, doctor, por las respuestas dadas. Yo creo que están muy claras en cuanto a las dudas que tenían los presentes.
Una vez más, agradecerle por su predisposición para poder hablarnos sobre un tema muy, muy importante. Doy pase al doctor Ramiro Rojas para que pueda concluir con la reunión. Muchas gracias, doctora. Bueno, estimados colegas, nos alegra mucho que en esta sesión hemos tenido casi 100 participantes que han podido disfrutar de esta charla académica a cargo del doctor Walter Ventura, que nos ha detallado lo importante que es establecer la cronicidad de estos embarazos gemelares y nos ha dado referencias sobre las patologías más frecuentes y que obviamente tenemos que conocer que también existen otras. Tenemos que mejorar nuestras competencias en conocer estas entidades para poder buscar mejoras en el pronóstico de estos fetos y también para evitar complicaciones maternas en la madre, porque recordemos que puede haber polidramios y puede llevar esto también a partos pretérminos o aumentar este riesgo. Entonces, ha sido para nosotros una sesión muy productiva, muy interesante, con un refrescamiento académico de alto nivel. Le damos nuevamente las gracias al doctor por esta consideración y por esta oportunidad. Le damos su pase para que pueda brindarnos algunas palabras y recomendaciones finales. No sin antes invitar a los colegas a nuestra tercera sesión, que estaremos brindando la publicidad a través del Facebook, y agradecerles nuevamente por esta participación. Le damos el pase, doctor, para sus palabras finales. Bien, muchas gracias a ti, Ramiro, nuevamente por la oportunidad que me das de poder dirigirme a tantos dignos colegas. Nuevamente felicitar a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por este tipo de eventos, y particularmente a ti, Ramiro, nuevamente por darte el tiempo saliendo de tu entrenamiento al cual estás ahorita sometido y poder seguir fomentando este tipo de actividades. Muchas gracias a todos.